compartir con ustedes algunos pasajes de Lucas capítulo 7, ¿sí? Los voy a leer en un ratito, pero en Lucas capítulo 7, del 18 en adelante, voy a leer en un ratito algunos pasajes de este capítulo. Se trata de una porción de la historia de Juan el Bautista. Varios evangelios hablan de Juan el Bautista. No se habla demasiado porque su intervención en el ministerio de Cristo específicamente es relativamente corta. La Biblia lo describe y él mismo se describe como el precursor, aquel que anuncia la venida del Mesías. Tarea importantísima, porque Jesús después va a decir que no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista, justamente porque le tocó ser el precursor, el que anunciaba la venida del Mesías, ¿no? Y entonces, la vida de Juan el Bautista es muy interesante. Yo hoy voy a destacar el momento en que Juan el Bautista se siente profundamente desilusionado de Dios y del Mesías, ¿verdad? Porque, y yo creo que no es para menos, aunque Jesucristo le llamó la atención con mucho amor, y en el versículo 23, ya lo vamos a leer, pero voy a decir, me parece a mí, yo creo que no existe persona, vamos a decir así, no existe creyente que alguna vez no se haya sentido desilusionado de Dios. Voy a dar un margen como para decir, debe existir, vamos a suponer que puede existir que alguien nunca se desilusionó de Dios. Voy a dar un margen porque tampoco voy a hacer una declaración absoluta, pero todos los que conozco, incluyéndome a mí mismo, alguna vez se han sentido desilusionados con Dios, porque se frustraron, porque tenían expectativas de que Dios iba a actuar de una manera y finalmente no actuó de esa manera, o que esperaban de Dios algo que Dios no se los concedió, porque se sintieron solos en la prueba, por muchos motivos. Motivos que pueden ser reales o motivos que pueden ser eh, interpretaciones nuestras, ¿sí? Pero me parece que todos, o si no la gran mayoría, alguna vez nos sentimos desilusionados de Dios. La vida de Juan el Bautista es muy interesante. Cuando uno lee lo que se escribe de él, él realmente entregó todo por la obra de Dios. Se fue a vivir una vida solitaria, no formó familia, vivió una vida extremadamente simple, se lo describe como que vestía pieles de animales, que no era común en ese tiempo, por eso llamaba la atención, y algunos pensaban que era Elías que había descendido del cielo, porque Elías fue una de las personas, una de las pocas personas que ascendieron al cielo sin ver la muerte, Mm. y algunos pensaban que era Elías porque se vestía como Elías. Dice que su alimentación era extremadamente sencilla, ¿no? Pues dice que comía langostas y miel. El tema de la langosta se ha discutido, algunos piensan que puede ser la langosta, otros piensan que puede ser el fruto de ciertos árboles que en Israel se le llamaba langosta, pero más allá de eso es una alimentación muy frugal, muy sencilla. Un hombre que desde chico fue apartado para Dios, ustedes conocen, él nació como un milagro porque sus padres no podían tener hijos, y parece que se dedicó toda la vida a prepararse para ser el precursor, a prepararse estudiando las escrituras, pasando mucho tiempo a solas con Dios, negándose a tener una familia para concentrarse en la tarea que Dios le había encomendado. Bueno, uno ve una vida de consagración y le toca, y él logra ver al Mesías, ¿no? Él tiene el privilegio de bautizar a Jesús. Él le dice, pero yo no, tú tendrías que hacerlo, no yo a ti, pero Jesús le dice, hazlo porque tenemos que cumplir con toda justicia, con todos los requisitos, ¿no? O sea, ¿me entienden? Él vivió cosas increíbles y, y toda esa preparación que él tuvo, toda esa consagración, dio su fruto, dio, pero tremendos frutos para la obra del Señor. Pero claro, llega un momento en el ministerio de Cristo en donde, bueno, Cristo comienza a cobrar más relevancia
y la relevancia de Juan el Bautista comienza a descender. Él acepta esto. Él le dice a uno de sus discípulos, ahora conviene de que él crezca, es decir, que Jesús crezca y que yo mengüe, o sea, que yo vaya en decrecimiento, mi relevancia, mis mensajes vayan en decrecimiento, porque en realidad Jesús es el Mesías. Él tiene que crecer, yo solo soy un instrumento. Él se define a sí mismo como la voz. Cuando los fariseos le preguntan, ¿quién eres? Yo soy la voz, citando a Isaías, ¿no? Voz que clama en el desierto. Él se define a sí mismo como un instrumento de Dios para atraer la atención de la gente hacia el Mesías, ¿sí? El Salvador del mundo, Dios hecho. Así que uno ve que la vida consagrada y de sacrificio, ¿sí? De abnegación de Juan el Bautista tuvo su fruto, tuvo fruto. Realmente Jesús aprobó su ministerio. Pero después de algún tiempo, Juan el Bautista, en esta misión profética, en esta misión de siervo de Dios, denuncia a Herodes porque Herodes se había casado con su cuñada, ¿sí? Con su cuñada. Y lo denuncia especialmente porque Herodes se había unido a la religión judía. Herodes se había convertido al judaísmo, ¿sí? Por eso reconstruye, más que reconstruye, hermosea, agranda y, ¿verdad? Hermosea el templo, ¿sí? Por eso se le llamaba el templo de Herodes, porque él había invertido muchísimo dinero en llenarlo de oro y agrandar las construcciones, ¿verdad? Para que fuera un templo imponente como era en tiempos de Jesús. Era un judío poco ortodoxo, Herodes, vamos a decir así, no era un judío muy consagrado, pero él era, digamos, miembro del judaísmo. O sea, no de nacimiento, sino que él había adoptado esa religión. Bueno, entonces Juan el Bautista, o sea, le dice claramente que están viviendo en adulterio. Entonces, su esposa, Herodías, que tenía también muy pocos escrúpulos, digamos, pocos valores, hace encarcelar a Juan el Bautista. La Biblia no lo dice, pero se estima de que Juan el Bautista estuvo un año en la cárcel. Y claramente nosotros podemos interpretar que en ese año Jesús no intervino por Juan el Bautista y que Jesús aparentemente no manda ningún mensaje de aliento. Entonces, fíjense, imaginen el panorama de la vida de Juan el Bautista. Una vida consagrada desde que nace. Una vida abnegada, sacrificando muchas cosas para poder estar a la altura de la misión que Dios le había encargado. La misión que la cumple muy bien, aprobada por Jesús, ¿me entienden? Y ahora, por decir la verdad, por declarar el pecado de Herodes, que era el gobernante de Galilea ahí, el tetrarca de Galilea, es encarcelado un año. Y en ese año jamás recibió un mensaje de Jesús diciéndole, fuerza, tranquilo, son momentos duros, pero el Evangelio va a triunfar. O sea, mucho menos liberarlo, ¿no? Decir, no, yo voy a liberar a mi siervo que ha sido tan fiel, al mayor de los profetas, nada. Un vacío en la comunicación. Y esto afectó a Juan el Bautista. Y él empezó a dudar. Él empezó a dudar. Es cierto que sus dudas y este desánimo que tiene que ver con que él tenía expectativas del Cristo, del Mesías, que no eran reales. Él tenía las mismas, en cierto grado tenía las mismas expectativas equivocadas que tenía todo el pueblo judío, de que el Mesías sería una especie de general, de rey David, y con ejércitos y con fuerza iba al igual que la historia de los jueces, y bueno, del mismo David y de otros reyes, iba a liberar a Israel del oprobio romano, ¿verdad? De la presión romana, de la ocupación romana, ¿sí? De la esclavitud a la que eran sometidos por los romanos. Pero bueno, Cristo después va a demostrar, siempre demostró
que su reino tenía que ver con un reino espiritual, ¿sí? No con un reino necesariamente terrenal, ese modelo de reino terrenal que, que nosotros vemos con más claridad o con más énfasis en el Antiguo. Entonces, ahora sí, si me quieren acompañar a Lucas 7, versículos 18, voy a leer hasta el versículo 23. Parece que Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos, ¿sí?, a hacerle una pregunta a Jesús, la gran pregunta, ¿no? Y dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas, las buenas noticias de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Pues esperamos ahora. ¿Eres tú el Mesías que había de venir? O realmente es otro, tenemos que esperar ahora. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, a Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús le dijo, vayan, hagan saber a Juan lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los rengos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El versículo 23 finalmente dice, bienaventurado, feliz, es aquel que no haya tropiezo. Es decir, que Jesús no es causa de tropiezo. Es interesantísima la respuesta de Jesús. Fíjense que cómo es la dinámica de la conversación. En el versículo 18 dice que los discípulos de Juan el Bautista le cuentan a Juan el Bautista todas las cosas que hacía Jesús. Dice, todas le dieron las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿no? De todas las cosas que hizo Jesús. ¿Y qué había hecho Jesús hasta ese momento? O sea, ¿qué le contaron los discípulos de Juan el Bautista a Juan el Bautista? Valga la redundancia. Bueno, uno retrocede en los versículos y dice que Lucas 7:11, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, una resurrección. En 7:1 dice que sana al siervo del centurión, ¿sí? Y si uno retrocede un poquito más atrás, está la parábola de los dos cimientos, está la enseñanza de por su fruto los conoceréis, nosotros conocemos a las personas por los frutos, está la enseñanza de no juzgar a los demás, ¿sí? Está la regla de oro, ahí en capítulo 6, versículo 27, de amar a los enemigos, ¿sí? Y la regla de oro que es, no hagas a otros lo que no te gustaría que hicieran por mí, que te hicieran a ti. Y si seguimos retrocediendo, vemos esto, ¿verdad? Vemos que multiplica los panes y alimenta a miles, sana al hombre de la mano seca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vienen los discípulos de Juan el Bautista, le cuentan las cosas que hace Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Sana, multiplica los alimentos, da las enseñanzas del reino de Dios, resucita, etc. Pero a Juan el Bautista no le alcanza eso. Y se la pucha, dice, tiene toda la pinta de ser el Mesías, pero yo dudo que sea el Mesías, porque si él fuera el Mesías, ¿por qué yo llevo un año en la cárcel sin recibir ni un WhatsApp de Jesús, ni una nota, ni nada? Dudo. Entonces le manda a sus discípulos a preguntarle, pregúntenle si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Dice Jesús, vean lo que yo voy a hacer y esa será mi respuesta. ¿Y qué hizo Jesús a partir de ahí? Lo mismo que antes. Liberaba endemoniados, resucitaba gente, lo dice, ¿verdad? El versículo 21 dice, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y muchos ciegos les dio vista. O sea, lo mismo que antes. Y acá me parece que hay algo para destacar. Nosotros somos mucho de las señales, cuando estamos mal especialmente.
cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, cuando estamos angustiados, cuando tenemos que tomar una decisión difícil, tenemos una señal de Dios, una señal, ¿no? Señor, dame una señal de de qué tengo que elegir. A veces los chicos, ¿no? Un chico le gusta a dos chicas y, Señor, dime cuál es la que dame una señal para saber cuál es, ¿no? O si me tengo que casar con él o no, o lo otro, no sé. Dame una señal, somos muchos de las señales, queremos señales. Pero acá Jesús no le dio ninguna señal a Juan el Bautista. Él tenía un ministerio, o sea, Jesús ahí estaba con su ministerio. Juan el Bautista en medio de la duda le pregunta y le dice, bueno, ¿eres tú? Dame una señal, no sé. Ya sé que haces milagros, ya sé que sanás, ya sé que sacás fuera demonios, ya sé que resucitás, pero no me alcanza, dame algo extra. Y Jesús no le da nada extra. La respuesta es que siguió sanando, siguió resucitando, siguió dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que las señales que a veces Dios puede dar, porque en la Biblia tenemos algunas evidencias, son cosas excepcionales. Dios en muy pocos casos, de manera excepcional, dio una señal, ¿sí? Y normalmente la da a personas que necesitan enfrentar grandes desafíos en la obra de Dios. Pero normalmente Dios no da señales. ¿Y por qué? Porque porque Dios ya hace muchísimos milagros todos los días por vos y por mí. Te da la vida, te da la capacidad de caminar, de ver, de oler. Tú suple tus necesidades, tal vez no todo lo que quieres, pero suple tus necesidades. Te da el consuelo, te da la paz, te da el perdón. El perdón murió en tu lugar y en mi lugar. O sea, Dios hace muchos milagros todos los días. El problema es cuando yo hago cotidiano ese milagro, empiezo a darlos por sentado. Empiezo a dar por sentado de que tengo que despertarme, de que tengo que caminar y que tengo que tener salud y que me tiene que ir bien. Y entonces, cuando tengo una necesidad grande, cuando paso por un desafío grande, cuando tengo un problema, quiero una señal de Dios. Cuando tenemos todos los días un montón de milagros que Dios pone a nuestra disposición. Y gracias a eso estamos como estamos. No hay que naturalizar los milagros, en el sentido de que cuando nosotros hacemos de los milagros algo cotidiano, empezamos a perder el valor de los milagros. Y esto, voy a darles un ejemplo muy pavo, muy sencillo, pero es para que vean. Nosotros, muchos de nosotros, necesitamos Internet, es un poco una herramienta de trabajo Internet, ¿sí? Más allá de que uno a veces lo puede usar por temas personales, es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Nos comunicamos mucho, usamos mucho Internet para comunicarnos y para trabajar. Y un día me levanto y no hay Internet. Se había cortado Internet y yo necesitaba especialmente ese día. Fíjense, estoy dando un ejemplo muy sencillo, Internet. Yo tenía dos opciones esa mañana. Opción A, agradecer a Dios porque los últimos 364 días sí había tenido Internet. Y el hecho de que hoy no tuviera Internet, a mí me hacía dar cuenta que Dios me había regalado tener Internet 364 todo el año, menos, ¿sí? O podría despotricar de por qué ese día no tenía Internet. ¿Qué creen que pasó? Y terminé despotricando. ¿Por qué no tengo Internet? Si yo necesito Internet, si casi que es mi derecho, porque uno da por sentado un montón de cosas. Y cuando uno da por sentado un montón de milagros que Dios hace, se pone quejoso. Y se siente defraudado cuando Dios no responde o no da lo que nosotros esperamos. Entonces, no esperemos grandes señales de Dios. Él la dará si cree que es necesario. Pero el hecho de que vos todos los días tengas vida, el hecho de que todos los días la sangre de Jesús esté a tu disposición para limpiarte de pecado, el hecho de que la presencia y el consuelo de Dios están garantizados en tu vida porque Él lo ha prometido. El hecho de que Dios haya prometido sustentarte, porque Él dice en Mateo 6, si yo sustento a los pájaros, ¿verdad? Que ni siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, ¿cómo no los voy a sustentar a ustedes que son mucho más valiosos que pájaros? O sea, si Dios ha garantizado cuidarnos,
Entonces, todos esos milagros que Dios hace todos los días es la garantía, es la evidencia palpable de que me ama y de que yo tengo que esperar en él. Y si las cosas no salen como yo quiero, y hay que esperar y confiar. Sí te puede asaltar la duda, claro, a Juan el Bautista le asaltó la duda, ¿me entienden? O sea, tranqui, o sea, esto nos pasa a todos. Pero aunque Dios se da cuenta, obviamente sabe que nos pasa a todos, y Él sabe que nos puede pasar, Él nos llama a la reflexión y nos dice, mira lo que hago todos los días por vos. Mira todos los milagros que hago todos los días por vos. ¿No es evidencia de que te amo? Mira lo que hice en la cruz por vos. ¿No es evidencia que te amo? Tranquilo, confía en mí, déjame que te cuide, no te preocupes, se va a solucionar, yo me encargo. Y ahí está eh, un poco la paciencia de nuestra parte y la fe y el esperar sin desesperar, confiando en que el Señor se va a acercar. Y mientras tanto Él no haga lo que yo quiero que haga, o si su respuesta no es la que yo espero, bueno, entonces también nos dará fuerzas para soportar el momento que toque. Pero solos jamás. Estoy haciendo un curso online, sí, de liderazgo, estamos viendo algunos temas ahí, y tuvimos que leer un artículo, y el artículo decía, el autor del artículo, una frase que algunos destacaron, uno de los que estamos cursando ahí, en el chat, en el foro, tenían que poner alguna cosa que nos hubiera llamado la atención. Y el artículo decía, Dios no está en el accidente, Dios está en la ambulancia. Y muchos destacaron esa frase, ¿no? Y yo me atreví, de atrevido que soy, a cuestionar un poquito y agregarle, y en el foro puse, yo creo que Dios está en el accidente, aunque Él no lo genera. Él no es responsable del accidente, pero está, y también está en la ambulancia. Porque Dios ha prometido que jamás nos va a dejar solos. Mateo 28, Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas, en el dolor y en la alegría. Si Dios está ahí, no desesperemos, confiemos en Él. Él tiene grandes cosas para nosotros y por sobre todas las cosas, la vida.